Bien, chicos, vamos a iniciar ahora entonces una clase sobre lo que son las clases sociales. En el libro aparece de otra manera, ya vamos a ver después eh, la diferencia entre mis clases y algunas diferencias como el libro lo coloca. Pero vamos al asunto de las clases sociales. En general nosotros conocemos clase alta, media y baja, así es como se denominan las clases sociales. Desde hace mucho tiempo la sociología lo hizo así. Y establecemos como clase alta aquellas personas que tienen medios de vida más que suficientes para tener una expectativa de vida incluso mayor y mejor. Son personas que tienen dinero y gracias a eso tienen un mayor estatus económico, tienen mejor acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vestimenta, a la habitación. Luego estaría la clase media, que generalmente no es las personas, las clases medias, los empresarios son la clase alta. En la clase media son generalmente empleados, ¿sí? Profesores. Yo, por ejemplo, pertenezco a la clase media. Entonces, todo lo que son eh, profesionales generalmente pertenecen a la clase media. Y la clase baja es la clase obrera o la clase campesina, que por lo general eh, no tiene un buen sustento, eh, trabaja mucho, pero gana menor que los demás. Sus medios de vida no son a veces muy adecuados, no tiene participación en muchas cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros conocemos teóricamente desde hace muchos años. Así la sociología lo ha determinado. Ahora bien, en el libro ustedes van a ver que está dividido en cuatro clases sociales: clase alta, clase media, clase trabajadora y clase baja. ¿Por qué lo hace así este libro? Porque en Estados Unidos, más o menos a, a principios del siglo XX, 1920, 30 por ahí, hubieron muchas luchas obreras en todo el mundo. Y en Estados Unidos, los empresarios se dieron cuenta que si los obreros hacían huelgas permanentemente, aunque, aunque los trataran mal, aunque hubiera represión, aunque los mandaran a la cárcel, a los cabecillas, a pesar de eso las huelgas continuaban y eso le daba mucha pérdida a la industria. También pasó en Alemania, también pasó en Inglaterra, pero cuando pasó en Estados Unidos llegó un momento en que los empresarios decidieron darle mejores sueldos, mejor participación a los obreros. Entonces el obrero norteamericano comenzó a tener un estatus económico mejor o mayor que obreros en otras partes del mundo. Por eso los norteamericanos dividen las clases sociales en clase alta, media, trabajadora y baja. Ahora bien, ¿por qué existen estas clases sociales? Aunque ustedes no hayan leído a Marx, es obvio que ustedes saben que en la humanidad, desde hace miles de años, han existido las clases sociales. Hay una lucha y los más poderosos se hacen cargo del gobierno porque ganan esa lucha. En una lucha interna, digamos, algunos ganan y otros pierden. Los que ganan toman el poder, pero se dan cuenta que ese poder, para mantener ese poder, deben distribuir trabajos en la sociedad. Los que son más fuertes son aquellos que han logrado el poder, se apoderan de lo que se llama el gobierno de una sociedad. Entonces lo primero que tienen que hacer es reunir un ejército para ellos, para cuidarse de ellos. Tiene que además armar el gobierno para gobernar esa sociedad. Y tiene que ver que la sociedad funcione. Entonces tiene que haber agricultores para que funcione la alimentación, tiene que haber obreros para que funcione todo lo que tiene que ver con el manejo de maquinarias o edificios o lo que sea. Y con el tiempo, ¿sí? Desde el Imperio Romano hasta ahora, digamos, con el tiempo se han ido mejorando muchas condiciones de vida y lo que mejoró especialmente a partir del Renacimiento hasta ahora, acuérdense más o menos esa pequeña historia que les di, historia de la psicología social,
Desde el Renacimiento, más o menos del siglo XVI, XVII, XVIII, hasta ahora, fue mejorando desde Europa todo lo concerniente a la educación. El avance de la educación fue grandioso. Avanzar la educación y avanzar la tecnología fue grandioso. Esto fue lo que creó la clase media. La clase media entonces son los nuevos profesionales que saben hacer cosas. El ingeniero, el arquitecto, el médico, todas aquellas personas que tienen una profesión concreta que sirve para construir, para mejorar, para ayudar cosas de la sociedad. Esa es la gente técnica o la gente profesional. Desde entonces se sabe que un país no sale adelante si no tiene buenos profesionales y buenos técnicos. Con el tiempo esto ha variado. Ahora tenemos tecnólogos. No se trata solamente de técnica, sino de tecnología. Todo lo que tiene que ver con la cibernética, con la informática, tiene que ver con tecnología, no solamente con técnica. ¿No es cierto? La técnica corresponde a una época mecánica. Tú puedes ser técnico en motores o puedes ser técnico en arreglar una computadora. ¿Sí? Solamente la parte mecánica. Pero solamente una persona que tenga la tecnología de la informática es una tecnología, eh, ella sí puede checar una computadora si anda mal el programa de la computadora, no lo puede hacer un técnico cualquiera. Entonces, tenemos técnicos, tecnólogos y profesionales. Profesionales de alta jerarquía son personas que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados, y que a partir de ahí pueden impartir enseñanza en universidades. Todo esto es la parte de clase media de la sociedad, porque todas estas personas, aunque sepan mucho, por lo general tienen un trabajo pagado, ¿sí? Mensual o anual, se le paga por ese trabajo. En Estados Unidos hay trabajos que los pagan cada 6 meses, qué sé yo. Entonces, hay este tipo de cuestiones que dividen a las personas. Por lo tanto, campesinos y obreros son las personas que están en los trabajos más básicos. No necesitas mucha educación para ser campesino o para ser obrero. Están los técnicos, ya es una clase un poquito superior porque el técnico necesita aprender algo. Los tecnólogos necesitan aprender más. Los profesionales necesitan saber mucho más. Y a partir de ahí el profesional puede ser licenciado, máster, doctor, etcétera, etcétera. Va siguiendo una especialización cada vez más interesante y que puede ganar mejor si trabaja en una universidad mejor, ¿no es cierto? O trabaja en alguna compañía. Pero más arriba están los capitalistas. El capitalismo comenzó después de la Revolución Francesa. El capitalismo tiene más que ver con la Revolución Industrial de Inglaterra, que sucedió después de la Revolución Francesa. Ah, si la Revolución Francesa salió en 1785, por ahí, 1789, hay que ver que la revolución tecnológica, técnica, industrial, empezó un poco después, en el 1800 y tantos. Y esa revolución técnica industrial sucedió en Inglaterra, no en París. A partir de que se hicieron máquinas que hicieran las cosas mejores y más rápido que como hacían antes las cosas las personas a nivel manual, ¿no es cierto? Este, antes no habían máquinas, no habían máquinas. Habían personas que fabricaban las cosas manualmente. Había lo que se llama el artesano. El artesano te fabricaba zapatos o fabricaba lo que sea. Ese es el artesano. Un modisto era una especie de artesano, digamos, que hace él personalmente una prenda de vestir. Hace todo. Corta la tela, él hace todo. O el zapatero, pero no el zapatero que arregla zapatos, el que hacía los zapatos.
¿no es cierto? El fabricante de zapatos. Venía una persona y dice, necesito zapatos de medida, y él le fabricaba los zapatos para esa persona. No fabricaba zapatos a granel, sino para la persona que le pedía. Todo esto tiene que ver con la artesanía, digamos, con el hecho de un trabajo manual hecho de manera a veces individual para persona que lo pide. Pero de ahí a la máquina hay un salto enorme. La máquina puede hacer muchas cosas. Entonces la máquina va a hacer millones de zapatos con diferentes tamaños, con diferentes grosores, con diferentes eh, facetas. O las máquinas van a hacer miles de vestidos o de trajes o de libros o de lo que sea. Cuando se inventa la imprenta, cuando se hace toda la industria, cuando se empiezan a hacer muchas cosas en menos tiempo, ahí surge un capitalismo más agresivo, que es el capitalismo industrial. El dueño de una industria gana mucho más que cuando antes, no siempre, pero cuando antes esa misma persona era dueño de una granja o era dueño de una estancia. ¿Sí? No siempre, pero el industrial a veces gana mucho más que la persona que tiene vacas para vender carne o que tiene trigo para vender trigo, digamos. Eh, estas grandes extensiones, si se cuidan bien, dan mucho dinero también, pero eh, hay más riesgo. En cambio, el fabricante tiene un poco de menos riesgo, trabaja con cosas que no son fácilmente perecederas o que no tienen mucho riesgo, digamos. En la agricultura hay mucho riesgo. Cuando cae granizo o cuando cae una helada, o sea, se enfrían las plantas, en fin, hay riesgos. En la industria no hay riesgo, por lo menos aparentemente. Las máquinas fabrican lo que tienen que fabricar siempre. Ahora, el industrial tiene que saber cómo va a vender toda esa cantidad de producción. Ese es otro problema aparte. Por eso es que con el tiempo han surgido los que se llaman los distribuidores. Hay personas que no son fabricantes, son especialistas en distribuir, nada más. Entonces tienen líneas de producción, tienen camiones, tienen acceso a trenes, aviones, lo que sea. Todos los elementos que tienen para distribuir. Ellos se hacen cargo de eso. Pagan aquí, pagan allá, encargan, se hacen cargo de que las cosas lleguen a donde tienen que llegar. La distribución es una parte muy difícil. Entonces, ahora están los fabricantes que tienen la fábrica, producen algo, los distribuidores y los vendedores, a los cuales les llegan las mercaderías y ellos venden. ¿Sí? Eventualmente alguien podría estar en las tres áreas. Alguien a lo mejor puede tener una fábrica y él mismo distribuir sus productos y él mismo a lo mejor ser dueño de alguno de los puntos de venta. Se llaman puntos de venta, que es el último punto al que llega una mercadería, ¿no es cierto? Ah, yo fabrico pizzas. Esas pizzas las envío por avión o por camión o por lo que sea a determinados lugares. En ese lugar, la pizza tiene que llegar congelada y tiene que mantenerse congelada. Hay una persona que vende la pizza al público. Eventualmente, esta persona que fabrica tiene a alguien que distribuye y ese alguien que distribuye lleva a los lugares donde se va a vender. Eventualmente alguien podría estar en las tres etapas, no siempre sucede. Pero esto ya es la etapa industrial. La gente que se dedica a esto y lo hace bien y tiene suerte, puede ganar mucho dinero, muchísimo dinero. Si lo hace bien, si lo hace bien puede ganar mucho dinero. Este dinero que se aprovecha bien y puede aumentar es el capital. Y la forma de hacer ese capital y de hacerlo rendir cada vez más es lo que ha dado nombre a lo que llamamos el capitalismo. Marx estudió muy bien el origen del capitalismo, cómo funciona, cómo es, por qué el capitalismo es injusto, eh, por qué se trabaja mucho con lo único que el capitalista eh, no puede mejorar o no,
o no puede evadir, digamos. Porque el capitalista tiene que comprar las máquinas, él tiene que comprar al precio que se lo vendan, y tiene que comprar la fábrica, es decir, el lugar, la construcción, todo eso tiene que pagarlo, ¿no es cierto? Y si tiene una fábrica que se maneja con electricidad, tiene que pagar la electricidad. O si tiene partes que funcionan con gasolina, tiene que pagar la gasolina. Si tiene una serie de gastos. Y la materia prima, cualquiera sea la materia prima que se va a transformar en un producto, cualquiera sea la materia prima. Si es un fabricante de galletas, tendrá harina, tendrá azúcar, tendrá un montón de cosas. Son la materia prima que después se va a transformar en las galletas que la persona ve. Podemos suponer que fabricar galletas no es importante. Es importante. Es importante, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, por supuesto. No hay que comer muchas galletas. Todo lo que tiene que ver con azúcar y gluten hoy en día se ha demostrado que tiene muchos inconvenientes. Pero esta persona fabrica galletas y esa es su industria. En Argentina habían dos fábricas enormes de galletas. Bagley era una y Terra Bucci era otra. Eran las dos fábricas más grandes. ¿Sí? Aquí en Bolivia también hay 3 o 4 fábricas famosas de galletas. Entonces, algo como fabricar galletas en realidad es una fábrica y es una inversión. Entonces el capitalista invierte y tiene que gastar en muchas cosas en las cuales él no puede no gastar y no puede discutir mucho, porque el que le vende el terreno le dice este terreno cuesta tanto. Los que le construyen toda la fábrica le dicen, bueno, esto cuesta tanto, tiene que pagar. ¿Sí? Y los que le venden las maquinarias, todo el capitalista lo tiene que pagar. ¿Dónde el capitalista gana? Lo pondremos de otra manera, ¿dónde gasta menos? El capitalista descubre que gasta menos en el obrero. Entonces se trata de muchas maneras de reducir lo que gasta con el obrero para poder tener una ganancia después. ¿Sí? Esto es mucho más complejo que como yo lo estoy diciendo ahora, y eso dio origen al estudio de Marx en esa enorme obra que se llamó El Capital, que fue la última obra que hizo antes de morir y que tiene algunas obras previas, o sea, no es que le escribió El Capital nomás, hay obras previas. Los Grundrisse, que son 3 libros grandes, donde él está haciendo el proyecto previo. Y hay unos manuscritos previos a la obra del Capital, la definitiva. Y después viene la obra definitiva, El Capital. ¿Sí? Entonces, todos esos escritos económicos de Marx se van aproximando a la idea que tiene él para analizar cómo se forma el capital. ¿Por qué existe el capitalismo? El capitalismo existe porque tiene que haber algo en lo cual el industrial gane. Y Marx prueba que una parte clave en la cual gana el industrial es en pagar al obrero menos de lo que el obrero merece que se le pague. ¿Y cómo hace todos esos cálculos? ¿Sí? Esta obra para algunos hoy en día ya está superada, ¿no? Pero no del todo, pero no del todo. Fíjense, chicos, que, por ejemplo, en Estados Unidos son los más grandes capitalistas, pero cuando apareció la China comunista y después se transformó en una China capitalista, porque China actualmente políticamente sigue siendo comunista, pero económicamente es capitalista, es una contradicción bastante interesante. Entonces políticamente es comunista porque tiene un planteamiento rígido político, pero económicamente es capitalista, permiten el libre capital. Y los chinos, como son millones y millones y millones de chinos, eh, han dicho, bueno, que nuestra gente pueda ganar un dinero si hacemos industrias. Y pueden venir gente de afuera también a invertir. Entonces, muchos industriales norteamericanos, estadounidenses, han preferido
invertir y llevar todo su capital a la China, porque los obreros chinos son mucho más baratos. Claro que lo que les interesa al gobierno chino, que su gente tenga un trabajo y tenga con qué comer, porque el gobierno chino comunista fracasó económicamente rotundamente. Entonces, eh, con el capitalismo real que tienen los chinos, tienen un montón de industrias y la única condición es que si una industrial va a la China, que ponga plata, que haga su industria, su fábrica, pero si necesita obreros tiene que ser chinos. Entonces hay muchos chinos que trabajan por menos salario en la misma China para industriales europeos o norteamericanos. Por eso es que Donald Trump se enojó con esos industriales. Dijo, ustedes se han llevado las fábricas a la China y han dejado sin trabajo a nuestros obreros. Entonces los empresarios dijeron, bueno, en la historia de Estados Unidos le hemos ido pagando a los obreros cada vez más para que no hagan huelgas, para que no hagan problemas, pero ahora nos resulta muy caro pagarle a esos obreros. Nos es más barato llevar toda nuestra industria a la China y pagarle al obrero chino más barato, le pagamos menos y ganamos más. Porque desde la China, no solamente los chinos tienen una buena industria, sino que tienen una excelente forma de llevar sus productos a diferentes partes del mundo. Así que muchos capitalistas norteamericanos se fueron a la China. Donald Trump les dijo, si ustedes no vuelven aquí a Estados Unidos, les voy a dar impuestos gravísimos, así para asustarlos, ¿no? Pero no parece que le hayan hecho mucho caso. Pero bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? A que la clase trabajadora en Europa, en algunos lugares de Europa y en Estados Unidos, llegó en un momento determinado luchando, llegó a exigir mejor salario y lo tuvieron. Por ejemplo, en la Argentina, Perón tenía la idea de que eh, primero que no había muchos obreros, no había mucha industria, y Perón industrializó el país. Perón fue presidente en el año 46, pero en el año 45 él ya era parte del gobierno porque él perteneció a un grupo militar que hizo un golpe militar en la Argentina y se apoderaron del gobierno, y Perón tuvo varias funciones ahí. Y una de las cosas que él aprovechó es organizar obreros, ponerlos en la CGT, hacerlos federaciones de obreros, corporaciones. Él formó a los obreros argentinos. ¿Por qué? Porque Perón quería industrializar la Argentina, porque la Argentina dependía mucho de Inglaterra. Inglaterra mandaba productos manufacturados a la Argentina y la Argentina se enviaba a Inglaterra carne y trigo, fundamentalmente. Pero Perón decía, la carne y el trigo que nosotros les mandamos a ellos valen mucho más que los productos que ellos nos mandan a nosotros. Entonces, ¿por qué no tenemos nosotros nuestra propia industria? Entonces Perón, ya en el año 45, cuando estaba en el golpe militar, él preparó a los obreros, los organizó, los preparó muy bien y organizó industrias. Al año siguiente, en el año 46, ya se terminó la guerra mundial. Perón y muchos de ellos pensaban que iba a ganar Alemania. Alemania perdió. Perón le tenía bronca a Inglaterra, pero de todas maneras, Perón industrializó la Argentina, hizo que los obreros fueran obreros organizados, con la famosa CGT, ¿sí? Central General de Trabajadores. Entonces, ¿qué parecía Copa? ¿No? Que los bolivianos. Por lo tanto, Perón industrializó la Argentina. Al industrializar la Argentina, Perón logró dos cosas. Una, organizar a los obreros para que tengan mejores sueldos, porque él le dijo a los empresarios, vean, si ustedes no quieren que los obreros se vuelvan comunistas, por favor, necesito que les den a los obreros mejores sueldos, mejores oportunidades de trabajo, eh, haremos que tengan su casa propia, haremos que puedan viajar, que puedan tener vacaciones, que puedan tener seguro médico. Entonces, Perón mejoró la vida de los obreros.
incluso mejoró la educación en la Argentina. Hizo muchas cosas buenas. Hizo cosas malas también a nivel de poder político, digamos. Lo sacaron de todas maneras. Pero mejoró la Argentina en ese aspecto, en dos cosas. No tenemos que mezclarnos con Inglaterra. No tenemos por qué recibir de Inglaterra industria ni nada. Nosotros haremos nuestra propia industria. Tendremos nuestros industriales. Entonces Perón hizo la industria argentina y generó una clase obrera que no existía. ¿Sí? Antes existían solamente campesinos, muy pocos obreros, los empleados, eh, pero estos obreros en esa época empezaron a ganar un sueldo mejor. ¿Sí? Pero de todas maneras, los sociólogos cuando hacen la diferencia de clases van, ¿quién gana más? Los capitalistas, los dueños de las fábricas, los dueños de las empresas, los dueños de los grandes campos, los terratenientes. Esos son los grandes capitalistas. Entonces, esa es la clase alta. Existen los funcionarios, los empleados. El hecho, por ejemplo, yo soy empleado de la universidad, soy profesor, los profesores somos empleados de la universidad. Tenemos cierta particularidad, ¿cierto?, de algunos derechos universitarios, pero en el fondo somos empleados. Damos un servicio y se nos paga por ese servicio. Y toda la gente que es empleada, ¿sí?, no tiene un capital propio, no gana mucho dinero, gana un sueldo, pero eso hace que esta persona empleada colabore, colabore en todo lo que es la parte burocrática, la parte industrial, la parte científica, tecnológica. Ahí colabora la clase media. Y queda la clase baja, obreros, campesinos, personas que tienen trabajos que a lo mejor no tienen mucho futuro. Por ejemplo, en este momento todavía tiene futuro en Bolivia, todavía tiene futuro la construcción. En cualquier país que está más o menos con dificultades económicas, la construcción produce trabajo, produce mucho trabajo, genera mucha actividad económica, porque no solamente hay los albañiles que hacen la obra, y los que hacen las cañerías, y los que trabajan en la electricidad, los electricistas, sino que además hay casas distribuidoras que reciben material para las casas, los que venden ladrillos, los que venden cemento, los que venden vidrio, los que venden tejas, los que venden cañerías, los que venden grifos, etcétera, etcétera, etcétera. Se mueve una gran cantidad de gente alrededor de lo que es la construcción en un país. Entonces, en muchos países la construcción, si pueden avivar y mejorar la construcción, eso pone en marcha una cantidad de movimiento económico. Pero aún en la construcción están aquellos que construyen mucho, que tienen dinero como para invertir y hacer construcciones, que son capitalistas o precapitalistas. Están los arquitectos, los ingenieros, que son la parte técnica o tecnológica, que es la clase media, los otros son la clase alta, esta es la clase media, y están los albañiles, los plomeros, la gente que hace el trabajo un poco más duro, o a veces más difícil, y que ganan menos. Así está hecha la sociedad. Entonces tenemos una clase alta, media y baja, o clase alta, clase media, que son la parte generalmente académica o intelectual o teórica, y la clase trabajadora, como ponen en el libro de psicología social, y después la clase baja, que es la gente que no tiene trabajo, o que un poco sugiere el libro, y esto lo vamos a discutir después, que son personas perezosas, que no quieren salir adelante, tienen algún problema psicológico, y no se sabe muy bien cómo estimular a estas personas. Esa es la parte más débil del libro, que la tenemos que discutir, por supuesto. Esta es la visión norteamericana.
Si no tienes trabajo es porque eres un vago, un tipo que tienes algún problema. ¿Sí? Si eres vago, no trabajas, te emborrachas, eres un tipo que está perdido. ¿Sí? Entonces esa es la clase baja en la clasificación del Ingram. Clasificación que, como les repito, no estoy muy de acuerdo con eso, no me parece buena esa clasificación. Pero bueno, esa es la clasificación del índice. Entonces, eh, estudiar la clase alta, la clase media, la clase baja, es estudiar las características de esta sociedad, ¿no es cierto? No es suficiente decir clase alta, clase media, clase baja. Tenemos que saber qué estamos diciendo ahí, cómo analizamos esta clase. Entonces ahí tenemos dos partes. Hay una parte que es la parte política, que el libro no lo dice. Es decir, ¿cómo es que se llegó a que hay clases sociales? ¿Por qué hay clases sociales? ¿No es cierto? ¿Cómo es que se llegó a esto? No es que Dios creó el mundo y creó las clases sociales. No es así. Esto es parte de la historia de la humanidad. Por eso Marx decía que nosotros nos hacemos históricamente. Marx le daba mucha importancia a la historia porque si la historia demuestra que nosotros hacemos la historia, que nosotros como humanidad estamos creando la sociedad que vivimos. Y por lo tanto nosotros podemos transformar esa sociedad, porque antes se ha hecho así. Ya no vivimos como en Egipto, ya no vivimos en Grecia, ya no vivimos como en Roma, ya no vivimos como en la Edad Media. La humanidad ha ido evolucionando por sí misma, creando nuevas posibilidades, ¿no es cierto? Además, ya tenemos ciencia, tenemos filosofía, tenemos tecnología, tenemos muchas cosas que antes no había. Marx le daba mucha importancia a la ciencia, por supuesto. Entonces, Marx dice, nosotros hemos evolucionado científicamente, técnicamente, tecnológicamente. Y esto ha creado una nueva sociedad que es la sociedad capitalista. Pero esta sociedad capitalista, si bien es interesante en la parte industrial, tecnológica, científica, sigue siendo una sociedad injusta, porque hay clases sociales. Marx trató de estudiar cómo funciona el capitalismo, por un lado, y por otro lado, cómo favorecer una revolución para que ya no hayan clases sociales. Cómo hacer una revolución para que haya un socialismo tan grande que él lo llamó después comunismo, que el comunismo es una idea antigua que viene ya desde la época de la Revolución Francesa. ¿El comunismo qué significa? A cada cual según su necesidad y cada cual según su capacidad. Es decir, una sociedad casi perfecta en la cual cada cual trabaja según su capacidad. ¿Qué capacidad tiene usted? ¿Usted tiene capacidad intelectual o física? Intelectual, bueno, trabaje en esto. ¿Usted tiene capacidad física? Sí, bueno, trabaje en esto. Y después, a cada cual según su necesidad. Trabajamos y el gobierno nos va a dar un sueldo, a todos en el país. Pero una cosa es eh, a cada cual según su necesidad. Yo tengo hijos, este otro tipo no tiene hijos, entonces yo necesito más dinero que este. Si tengo 3 o 4 hijos, tengo que ganar un poco más que esta persona que es soltera. Entonces no tiene que ver quién trabaja más, quién trabaja menos, sino quién tiene más necesidades también. Entonces, cada cual trabajará según su capacidad. ¿Para qué sirve esa persona? ¿Qué tipo de esfuerzo es capaz de realizar? ¿Esfuerzo intelectual, esfuerzo físico, esfuerzo tecnológico? ¿Qué esfuerzo puede hacer? Entonces, en esa sociedad ideal de Marx, eh, cada cual según su capacidad trabajará. Y a cada cual se le dará un sueldo según su necesidad. ¿Cuánto necesito yo si soy soltero? ¿Cuánto necesita esta persona que tiene 3 hijos, 10 hijos? ¿Cuánto necesita esta persona que ya está viejo o esta persona que es joven? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuánto necesita esta persona que está viviendo en un lugar súper frío y necesita más abrigos o una casa incluso más abrigada
que otra persona que vive en un lugar caluroso donde no necesita tanto abrigo, etcétera, etcétera. Entonces, Marx tenía una idea muy prodigiosa acerca de cómo hacer una nueva sociedad. Por supuesto, esto todavía no se ha logrado. Es muy difícil lograr esto. Hay diferentes formas de fracaso en hacer una buena sociedad. No se consigue. Yo supongo que muchos revolucionarios en Latinoamérica han pensado eso, ¿no es cierto? La revolución del socialismo del siglo XXI, por ejemplo, ¿no es cierto? Con Kirchner en la Argentina, con Lula en Brasil, con Correa en Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, con Chávez en Venezuela, y todos con la inspiración de Cuba, cuando todavía estaba Fidel Castro. Entonces, todo esto implicó un ingreso de Latinoamérica en ideas marxistas, comunistas, pero que no tuvieron mucho éxito. Y todavía se discute de qué tipo de éxito estamos hablando. Un éxito económico dándole mejores oportunidades a las personas, pero esas oportunidades no implican a mediano plazo una pérdida para el país. Por ejemplo, los famosos bonos. En Argentina me comentaban, los peronistas dieron bonos por hijo. Si una pareja tiene hijos, se le da un bono más porque tiene hijos. Y tiene que gastar más que una persona que no tiene. Entonces, la idea, que no es cierta, pero se maneja mucho esta idea, es que muchas parejas tratan de tener hijos para ganar más, para tener esos bonos. Entonces, bonos por hijo, por vejez, por niñez, por esto, por lo que sea. Pero algunas personas defienden lo siguiente. Dicen, si le damos más bonos a la gente, le damos más dinero, ¿sí? Por esto, por esto, por esto, por esto, por lo que sea, además de su sueldo, les damos un dinerito más, esas personas con ese dinero van a comprar, van a invertir en algo, van a comprar lo que necesiten. Eso dinamiza el comercio y la industria. Si hay personas que tienen plata para comprar, esa compra hace que las personas vendan. Si nadie compra, nadie vende, ¿no es cierto? Entonces, en un país de pobres, ¿quién puede vender? Entonces, el comercio y la industria no pueden funcionar en un país donde nadie va a comprar nada porque no tiene dinero, ¿sí? Por lo tanto, esta idea de el socialismo del siglo XXI es la idea de los bonos, darle bonos a alguna persona, además del sueldo, y emplearlo, por supuesto. Y aquí viene la parte muy peligrosa. Emplear gente que a lo mejor no tiene nada que hacer, pero emplearla de todas maneras. ¿Cuál es la idea? Es mejor tener empleados, aunque no hagan mucho, a que esa persona esté fuera de la industria, esté fuera del círculo de trabajo y se convierta en un delincuente. Es mejor, aunque esa persona no haga mucho, ya veremos cómo disciplinamos a estas personas. Tiene que disciplinarse también, pero es mejor que esa persona tenga acceso a un trabajo. Hay que darle trabajo a la gente. Ya después veremos la parte de la disciplina, pero mientras tanto, que todas las personas posibles tengan trabajo, que conviertan en delincuentes, que no sea algo que se conviertan. Entonces tenemos gente que trabaja, esa gente que trabaja gasta, ese gasto hace que el comercio funcione, ese comercio que funciona hace que la industria también funcione, porque puede fabricar cosas que los comerciantes van a vender porque hay personas que van a comprar. Es más o menos así el círculo, es hacer un capitalismo más agresivo en realidad. ¿Sí? No sé por qué ese capitalismo agresivo algunos lo consideran socialista, yo no lo veo socialismo, el socialismo es otra cosa, pero la gente está asustada con eso. Pero no, peronistas o gente del socialismo del siglo XXI
estaban aplicando en realidad una medida que es liberal, que ya lo dijo un señor que se llamaba Keynes, ¿sí? Un gran economista inglés, que después algunos capitalistas lo rechazaron, pero que es la idea de la asociación del dinero. Hay que darle dinero a la gente, hay que hacer circular el dinero, porque la gente que tiene dinero compra. Entonces el comerciante vende. Si el comerciante vende, el industrial fabrica. ¿Para qué voy a fabricar yo algo si sé que no se va a vender? ¿Para qué voy a plantar y cosechar algo si sé que no se va a vender? ¿Para qué voy a tener vacas si sé que nadie va a comer carne? Porque no tiene plata. Entonces, para que haya producción, la gente tiene que producir sabiendo que va a ganar con eso. Producen y venden a los intermediarios. Los intermediarios, la persona que tiene su, ya sea el supermercado aquí, o su mercadito pequeño allá, o su tienda por allá, o en la cancha, digamos, donde sea que la persona vende. Entonces, los industriales llevan a los vendedores venden, los compradores compran porque tienen dinero, porque el Estado les da un dinerito de más, aparte de su sueldo, les da un dinero de más por hijo, por esto, por aquello, por lo que sea. Entonces hay un dinero que está circulando y eso puede hacer que el país avance. Por lo menos hay un ciclo económico interesante. Esto ha sido discutido, sigue siendo discutido. Hay personas que están muy de acuerdo con esto, otros que no están de acuerdo con esto. La discusión continúa. Les explico estas cosas, chicos, para que entiendan más o menos, ¿no?, cuál es el manejo que está detrás de lo que es clase alta, media, trabajadora y baja, como está en el libro. No es solamente hablar de clases sociales, sino más o menos entender por qué hay clases sociales. Entonces, hay clases sociales porque hay personas que no han tenido oportunidad de estudiar, oportunidad de cambiar su ciclo de vida. En la Argentina, por ejemplo, yo he conocido en Argentina a personas que enviaban a sus hijos a la escuela. Pero esta persona era un obrero, ¿sí? Yo me acuerdo allá en la Argentina, en un barrio que yo viví durante muchos años, desde que era chico. Era un lugar cercano a donde estaba YPF, es decir, yacimientos, donde había petróleo. Mucha gente trabajaba ahí, mucha gente del barrio donde yo estaba trabajaba ahí en yacimientos. Entonces tenían un sueldo X. Y esta gente tenía más o menos algún conocimiento. O había otras personas que eran albañiles o que eran verduleros, qué sé yo. Diferentes personas. La mayoría de ellas tenían instrucción mínima o no tenían mucha instrucción. Entonces mandaban a sus hijos al colegio. Ahora, en el colegio les enseñaban a los chicos, pero los chicos después venían a la casa, tenían que estudiar. Y el padre y la madre apenas habían hecho primaria o ni siquiera habían hecho la escuela primaria y no sabían cómo ayudar a los niños. Como no sabían cómo ayudar a los niños, solo han entrado 4 en esta mitad. Vale, ¿no? perdón. ¿Hay alguna intervención que me suena como interrupción porque no estoy entendiendo nada? Así que esperemos a terminar la clase y después ustedes pueden mandar preguntas por escrito, por favor. Entonces, a ver, aterrizaremos de nuevo. Haremos otra vez el aterrizaje. Esta explicación que yo estoy dando es la siguiente. Vean, yo he conocido entonces gente en la Argentina que sus hijos iban al colegio, volvían a la casa, no entendían algo y los padres no les podían ayudar a sus hijos. Entonces los padres decían, bueno, mira, tú eres malo para el colegio, no tienes cabeza, entonces vas a ser albañil como yo. Entonces le enseñaba a su hijo a ser albañil, simplemente porque no le podía ayudar a su hijo en el colegio. He visto muchos casos así. No, mi hijo no tiene cabeza para el estudio, que sea albañil como yo, listo. Y ese chico, que a lo mejor podría, si le hubieran ayudado, seguir con el colegio, frustraba su capacidad de educación y reproducía
escuchen esto, reproducía el trabajo del padre. Entonces, albañil, su hijo albañil, su nieto albañil, todos albañiles. Entonces, hay que estudiar también cómo se reproducen las clases sociales. Eso también lo estudió Marx. Si tú no ayudas a la gente pobre a dejar de ser pobre, eso se reproduce permanentemente, ¿no es cierto? El abuelo albañil, el padre albañil, el hijo albañil, el nieto albañil. Entonces tiene que haber en algún momento un sacudón social, donde esos chicos que van a la escuela tengan tutores, tengan maestros, tengan más ayuda para no salir del colegio, sino seguir en el colegio hasta la universidad, si fuera posible. Esto que yo les digo, hasta ahora es un problema. No es una cosa que yo vi cuando era chico. Esto sigue hoy, ahora. Se están haciendo investigaciones sobre esto. En Europa, en América, en todas partes, se están haciendo investigaciones sobre este punto. ¿Por qué se reproducen las clases sociales? Eso es lo que no explica el libro, yo se los estoy explicando. El libro describe las clases sociales. La clase alta es así, la clase media es así, la clase baja es así. ¿No es cierto? ¿Qué lujo se puede dar la gente de clase social alta? ¿Sí? En un periodo normal, no como ahora que hay pandemia, en un periodo normal, la clase alta tiene los mejores médicos, tiene la mejor alimentación, tiene las mejores posibilidades de viaje, de conocimiento, porque tienen más dinero, la clase alta. La clase media tiene menos posibilidades, porque vive de un sueldo bueno, pero que no le permite ser rico ni mucho menos. Entonces la clase media tiene una vida más o menos holgada, pero no mucho como una persona de clase alta. Y las personas de clase baja, o la clase obrera, tal como está en el libro, es la persona que tiene un sueldo menor, es un buen sueldo en algunos casos, como en Estados Unidos, es un mal sueldo como en Latinoamérica, y ese mal sueldo no permite que la persona viva muy bien. Hay personas que no tienen seguro. El seguro universitario es muy bueno, pero hay otros seguros acá en Bolivia que no son buenos. Y hay mucha gente obrera que tiene solamente esos seguros. Entonces, esa gente no tiene buena salud, no tiene buena alimentación, no tiene buena educación. Esa es la clase obrera, esa es la clase baja. La clase media tiene mejores posibilidades de educación, de salud, de alimentación. Y la clase alta es la que tiene las mejores posibilidades de educación, de salud, de todo. ¿Por qué? Porque esa gente de la clase alta, finalmente, es la que domina la sociedad. Esa es la gente, los dueños de las grandes fábricas, los dueños de las grandes instalaciones, para lo que sea, y que tienen tanto poder económico que al final tienen poder político. Por eso los gobiernos generalmente están formados por la gente que tiene mucho dinero y mucha influencia. Es lo más característico del mundo capitalista. Entonces, por eso hay clases sociales. Les hablo de esto, ¿por qué? Porque si ustedes llegan a leer marxismo, ¿sí? El marxismo, el objetivo del marxismo, es lograr una sociedad en la que ya no hayan clases sociales, que ya no haya clase alta, ni media, ni baja, sino que todos sean de la misma clase, una única clase social. Y como les dije, como decían los marxistas, se llegará al comunismo donde cada cual trabajará según su capacidad y a cada cual se le dará según su necesidad. Esta lógica es interesante, pero todavía no se ha producido bien. Los intentos de borrar las clases sociales, que yo sepa, no han tenido mucho éxito, ni en Rusia, ni en China, ni en Cuba, ni en ningún lugar. No han tenido éxito por diferentes motivos. Ojo, no siempre es el mismo motivo. No podemos decir el socialismo fracasó así nomás. No, hay que ver por qué fracasó en Rusia, o por qué fracasó en China, o por qué fracasó en Cuba. ¿Sí? Hay distintas características de estos lugares, cómo es que esto fracasó y cómo es que ellos salieron de eso. ¿Sí? Entonces, este tema en Latinoamérica es indudablemente así. Yo no puedo explicarles el capítulo de clases sociales
sin hablarles de todo esto, que es la discusión a propósito de las clases sociales. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, una cosa es estudiar las clases sociales, como lo da el libro. Aquí, además, el libro habla de estatus. No dice clases, dice estatus social, sus efectos en los motivos sociales y en la conducta. Fíjense, entonces, el estatus me produce efectos en mi conducta. Pero no es que el estatus aparece, no es que yo nazco nomás y ya está el estatus. El estatus es móvil. Y hay estatus porque si hay estatus significa que es una sociedad injusta. Escúchenme bien esto, chicos. Si hay estatus, si hay clases sociales, es porque esa sociedad sigue siendo injusta. Si una sociedad fuera justa, realmente, no deberían haber clases sociales. Todas las personas deberían tener más o menos el mismo valor humano. Entonces, algunas serán intelectuales, otras pueden ser obreras, otras pueden ser técnicos, pero el mundo colabora para que haya una sociedad. Y todo el mundo debería ganar más o menos lo mismo. Y a todo el mundo se le debería reconocer el trabajo. ¿No es cierto? Claro, ya me dijo alguna persona cuando yo traté de manejar este concepto, es que si los obreros ganaran mucho, pero si un intelectual puede ganar un poco menos, ¿sí? La gente podría pensar, si soy obrero voy a ganar más, si soy intelectual voy a ganar un poco menos. Aparentemente se diría, bueno, todo el mundo... No es así. El obrero, si pudiera dejar de ser obrero y ganar, aunque sea un poco menos, pero con un trabajo menos duro, lo haría. ¿Qué es lo que buscamos? En el fondo buscamos el trabajo menos duro que nos dé mayor satisfacción personal. Y hay personas que se han acostumbrado a su trabajo. Hay personas que tienen un trabajo que a lo mejor yo no lo haría, tú no lo harías, pero a esa persona le gusta su trabajo. Como les dije, yo he conocido muchas personas en la Argentina que trabajaban en yacimientos, ¿sí? En toda la industria del petróleo, y les gustaba su trabajo. No querían salir de su trabajo. Se identificaban con su trabajo, les gustaba. Si tú le hubieras dicho, te pago un poco más, pero tienes que cambiar de trabajo, tienes que hacer tal cosa. Y la persona te podía decir, no, no me gusta ese trabajo, quiero este trabajo donde estoy. Pero a lo mejor ganas un poco más, no, no me importa, quiero este trabajo. Entonces hay que ver cómo una persona se identifica con el trabajo que hace también. Ese es un aspecto psicológico que también lo tenemos que ver en psicología social. No es que todos los trabajos son impuestos. Hay personas que les gusta ese trabajo que están haciendo y no siente que le impongan el trabajo, sino que la persona se identifica con ese trabajo como si lo hubiera elegido. ¿No es cierto? Porque a lo mejor lo heredó, porque a lo mejor vio como su papá hacía ese trabajo, él aprendió y le gusta ese trabajo. Hay una serie de factores acá que hay que estudiar. Pero la pregunta que en el libro no está, no la van a encontrar por ninguna parte, es ¿cómo sería posible que la gente trabaje sin que ese trabajo implique una injusticia social? Eso no lo van a encontrar en este libro, no solamente porque es un libro norteamericano, sino porque en general, en la mayoría de los libros de psicología social, no se estudia esto porque esto pertenecería ya al estudio de la política. Pero yo les he dicho en las primeras clases de psicología social, y se lo repito, que la psicología social tiene que ver con todo, con la política, con la sociología, con la antropología, con la historia, con la lingüística. La psicología social está conectada con todo y también está conectada con la economía. Por lo tanto, los problemas económicos de las diferentes clases sociales tienen que ver con la economía, tiene que ver con la sociología y también tiene que ver con la psicología social. ¿Qué estudia la psicología social? Las reacciones sociales de los individuos que estamos en la sociedad. Entonces, claro, hay una clase alta que tiene un comportamiento, hay una clase media que tiene otro comportamiento, hay una clase obrera que tiene otro comportamiento.
y hay una clase baja que tiene otro comportamiento. Esa es la descripción del libro, ¿no es cierto? Entonces, la clase alta se acostumbra a determinado tipo de cosas porque tiene dinero para hacerlo. Ejemplo, clase baja, más o menos acá en Bolivia, digamos. Clase baja, eh, una persona cumple años, es un obrero, no gana mucho. ¿Y qué hace? Invita a otros obreros como él para festejar su cumpleaños. ¿Qué es lo primero que compran? Tragos. Traen sus cervecitas o sus chichitas, lo que sea. Tragos. Comida. Harán un pollito, harán estas cuestiones, así, así, así. Comen, beben, ríen, se acaba la fiesta y punto. Clase media. Clase media, media alta. Hay un cumpleaños de alguien de la clase media. Y a lo mejor esa persona está en Santa Cruz. Entonces, sus amigos de La Paz y de Cochabamba viajan a Santa Cruz para estar en la fiesta de esta persona de la clase media y le llevan regalos. Clase alta. Supongamos que yo fuera de la clase alta y tengo amigos en París, en Londres, en Nueva York. Entonces, un amigo de Londres me invita a su cumpleaños o a su matrimonio. Entonces yo voy con mi esposa, pasamos primero por París para comprar un regalo para esa gente que está en Londres. ¿Sí? Pasamos por París, encargamos el regalo, seguimos en avión a Londres. En Londres ya entramos al famoso matrimonio con una fiesta que va a durar 3 o 4 días con diferentes opciones. Y yo sé que el regalo le va a llegar desde París. Y después de eso, antes de paso por Nueva York para ver cómo están mis hijos que están estudiando allí. Pues bueno, esas serían las diferencias de cumpleaños en una persona pobre, una persona de clase baja, obrera, una clase media y una clase alta. ¿Sí? Una persona de clase alta tiene problemas de salud. Dejemos a un lado la pandemia. Una persona de clase alta tiene problemas de salud. Va a buscar cuál es el mejor médico, donde esté, y va a viajar ahí, a París, a Londres, a Tokio, a donde sea. La persona va a ir donde está el mejor médico. No va a ir acá a una clínica o un seguro. No, va a buscar cuáles son los mejores médicos, dónde están, dónde se hacen las mejores operaciones, dónde está la mejor medicina. En Tokio, bueno, vamos a Tokio. En Berlín, vamos a Berlín. En Nueva York, vamos a Nueva York. Eso hace la gente de clase alta. Clase media, tengo un buen seguro, tengo más o menos buenos médicos, bien. Clase baja, arréglatela como puedas. ¿Sí? ¿Tienes seguro? Sí, tengo un seguro, es malo, pero es lo que tengo. Bueno, arréglate con tu mal seguro, a ver si sobrevives. ¿Me entienden las cuestiones, no es cierto? ¿Qué es clase alta, qué es clase media, qué es clase baja? ¿O qué es clase alta, qué es clase media, clase trabajadora y clase baja? Hay diferencias en el estilo de vida. Lo que estudia ese libro son esas diferencias de estilo de vida, las posibilidades que tiene uno y otro. El libro no habla de cómo es que se originan las clases, mucho menos habla de cómo podrían desaparecer las clases. No toca esos problemas políticos el libro. Eso se los digo yo, para que ustedes no crean que nosotros vamos a estudiar una psicología social aséptica, que la estudiamos simplemente como si fuera una cuestión de secundaria, ¿no es cierto? No estamos estudiando acá como colegio, estamos en la universidad. Por lo tanto, hay unos temas que tienen relación unos con otros. Y este tema de clases sociales, yo quiero que ustedes lo entiendan bien, tanto desde el punto de vista simplemente de psicología social, donde se estudia cómo
actúan las personas en determinadas circunstancias, como también en sus aspectos políticos y económicos. Si no, no entendemos por qué existen las clases sociales. ¿Cómo podría no haber clases sociales? Que esa es la cuestión. ¿Podría algún día no haber clases sociales? ¿Podrían desaparecer las clases sociales? Ojalá. Ojalá desaparecieran, claro. ¿Cómo sería? Ese ya es otro capítulo, es otra cosa. Eso ya pertenece a la política. Pero hay que mencionarlo para que entendamos en conjunto cómo es este problema, cómo es este tema de las clases sociales. No podemos hablar del tema de las clases sociales aquí en Latinoamérica sin mencionar las teorías o las posibilidades de luchar contra el estatus social. La mejor sociedad sería una sociedad donde no hayan clases sociales, sino donde todas las personas tengan las mismas posibilidades, donde todos tengan acceso a somos lo mismo en materia de salud, de educación, de alimentación, ¿cierto? Eso ya es la teoría política. Yo tengo que mencionarles la teoría política para que entiendan que estamos hablando de sociales. Entonces, repito una vez más. Habla de clases sociales de manera esquemática. Clase alta, estas son sus características. Clase media, estas son sus características. Clase trabajadora, estas son sus características. Clase baja, la clase baja son tipos perezosos, alcohólicos, para eso te van a leer en este libro. Pero yo además les doy algunos conceptos políticos y económicos para que se entienda por qué existen las clases sociales y cómo ha habido gente como Marx que en algún momento pensó en que sería bueno que no hubiera clases sociales. ¿Cómo se puede hacer una revolución para que no haya más? Eso los americanos lo sabemos mucho mejor que los norteamericanos, porque las ideas de un gobierno de tipo socialista o comunista han estado más presentes aquí en Latinoamérica que en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que más o menos mencionar estas posibilidades teóricas, por lo menos. Aquí en Latinoamérica se ha hecho muchísima teoría social, más que en otros países. Dependemos todavía de Europa, de Estados Unidos, de muchas cosas. Pero se ha creado y se sigue creando mucha teoría social acá en Latinoamérica. Hoy en día se está renovando la teoría social en Latinoamérica. Así que este sería el panorama, chicos, de lo que son clases sociales. Que les digo, en el libro aparece como estatus sociales. No dice clases, dice estatus. Que para los norteamericanos es más o menos lo mismo. Estatus es un lugar en un orden. Estatus 1, estatus 2, estatus 3. Entonces, estatus o clases sociales es lo mismo. Las preguntas que ustedes quieran hacer, chicos, por favor, háganlas directamente por internet, se las pasan a Luis y yo a Luis le voy a dar las respuestas. O el mismo Luis les puede dar algunas respuestas. Entonces, les digo esto porque lamentablemente cuando ustedes hacen preguntas directas en la clase, a veces no llega bien, no se escucha bien, lamentablemente. Pero pueden hacer las preguntas al final de la clase, pueden hacer por correo electrónico, hacen la pregunta, se la mandan a Luis y nosotros le vamos a responder. O yo tendré en cuenta esas preguntas para la próxima clase y responderé esas preguntas. Entonces, preparemos esto. La próxima clase repasaremos clases sociales y vamos a ir al capítulo de lo que se llama influencias culturales. Cómo la cultura tiene una influencia en todo lo que nosotros hacemos. Y yo quiero que estudiemos bien cómo se juntan las influencias culturales y las clases sociales. ¿Sí? Y después de eso vamos a estudiar líderes y grupos. He visto que es mejor estos temas grandes ahora y después el tema un poco más ágil de líderes y grupos. Eso son las próximas clases. Entonces les repito, si hay preguntas, por favor háganlas por escrito
y en la próxima clase yo voy a responder todo aquello. ¿Listo? Gracias, chicos. Chau, chau. Chao, Lice. Chao, licenciado. Chao, licenciado.